Hola, bienvenidos, ¿cómo están? El asesinato de un ciudadano francés en Chicureo en febrero por una banda integrada mayoritariamente por menores de edad instala la urgencia de vincular el delito, los delitos violentos, con que los niños no estén asistiendo a la escuela. Los niños en sectores vulnerables es muy fácil que al abandonar la escuela caigan en manos de bandas de crimen organizado y del narco. Suena tan obvio como que 2 más 2 son 4, pero las autoridades e incluso muchos especialistas se niegan a juntar los dos temas. Cuesta entender por qué. Toda la evidencia internacional indica que una escuela, incluso si no es muy buena en lo académico, es un espacio protector para los niños y jóvenes, para que se desarrollen al amparo de un sistema escolar que cierre la llave del abandono, proteja a los niños y a los jóvenes de Chile. Soy Jimena Torres Cautivo, conductora de este programa Hora de Conversar, que este año tiene un nuevo media partner. Es nuestra 6ª temporada y estamos ahora en alianza con elmostrador.cl. Ellos nos ayudarán a divulgar el programa, lo transmitirán conjuntamente los miércoles como solemos hacerlo. Les damos las gracias a Federico, a María José y a Héctor por creer en que este es un tema relevante, el tema de la pobreza y la desigualdad, más en un año eminentemente político como el que estamos viviendo. Hoy, para abordar el vínculo que existe entre la prevención del delito y el abandono escolar, tenemos a 2 especialistas. Vamos a estar conversando con Juan Pablo Luna, que es cientista político, está en estos meses en Montreal, nos conectaremos con él de manera remota, y estará con nosotros en el estudio el gerente de la Fundación San Carlos del Maipo. Él es Marcelo Sánchez y es una de las voces que no tiene prejuicio ni timidez para hablar de este tema. Así es que espérennos, los voy a dejar ahora con un video muy estimulante, muy lindo de Inti Tobar, un alumno de una de las escuelas de Fundación Súmate, la Betania. Veámoslo y después estamos con nuestro amigo Marcelo Sánchez. Yo soy Inti Tobar, tengo 17 años y estamos en el Colegio Betania. En mi caso, el volver al colegio sí fue un poco complicado porque al principio no podía. Unas que me rechazaban a veces y otro que decía que no podía ser apto. No era apto por edad. A nosotros nos contaron de este colegio y de repente vinieron aquí y me aceptaron de una. A mí antes no me gustaba estudiar porque los colegios no te enseñaban bien. Por ahí dicen que cada mente tiene su forma distinta de aprender. La básica es que a mí no me acomodaba el aprendizaje en mis antiguos colegios. Hasta que llegué aquí me explicaron bien, me dijeron, mira, esto es así, va de a poco. Y ahí fui aprendiendo, pasando de curso. Mi futuro es muy grande, pero hay algo que decidido cumplir, que es mecánica, talleres mecánicos repartidos por el mundo, con mi mamá una casa grande, hijos. No, es lo básico, pero algo que es costoso. Bueno, estábamos viendo la experiencia de Inti Tobar, un chico bien notable de una escuela de reingreso. Y ahora, como les comprometí, tenemos a Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos del Maipo, que tiene un nombre un poco hermético. Cuéntanos qué hace exactamente la Fundación. Bueno, Jimena, la verdad es que la Fundación es el brazo social de la Sociedad Canal de Maipo, por eso que es nuestro nombre. Y San Carlos es el canal que prácticamente toda la región metropolitana conoce. Algo muy antiguo, muy agrícola, muy antiguo. Fue la obra de ingeniería más importante del siglo XVIII y XIX. O sea, empezó a construirse, imagínate la cantidad de años. Y don Domingo Izaguirre Acherevala, que es el fundador de San Bernardo, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Sociedad de Canal de Maipo, hizo que realmente se materializara esta obra que llevó agua a toda la región. Y por eso la Sociedad de Canal de Maipo administra alrededor de 300 kilómetros de canales. Impresionante. Y en esta lógica de ir viendo cómo iba mejorando la calidad de vida de las comunas y las comunidades que estaban alrededor de los canales, crea en el año 97 la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Que está orientada a qué? Y hoy día, porque en toda esta historia, poner foco fue muy relevante y poder llegar
a pensar en el presente y en el futuro, y hacerlo a través de poner foco en la niñez. Y cuando pensamos en eso, vimos cuál podía ser el aporte diferente que diera la fundación a lo que se hacía tradicionalmente. En materia social, contribuir socialmente a los más vulnerables, de eso se trata. Pero contribuir de una forma específica. ¿Ya? Y nosotros distinguimos que nuestro rol estaba en la prevención. Perfecto. Pero no cualquier tipo de prevención, sino que la que se hace con una oferta responsable, con políticas públicas sólidas, con programas basados en evidencia, con resultados comprobables. Lamentablemente, más del 50% de los programas dedicados a la niñez son programas que no tienen resultados o tienen resultados apenas suficientes, dicho por la IPRES. Entonces, la oferta pública carece de estos programas de alto estándar, que tienen a lo menos estudios aleatorizados con grupo de control, pauta de fidelidad y la implementación, equipos formados, etc. Entonces, el garantizar resultados es probablemente el imperativo ético más importante que tenemos nosotros dentro de la Fundación para instalar en nuestra oferta los programas preventivos. Es súper interesante lo que dice, que estos programas tienen como la voluntad, la buena voluntad, pero le falta la evidencia, los resultados y eso. De los que sí tienen resultados, ¿hay algún programa gubernamental, de alguna ONG, así que sea estelar y que de verdad tú digas, wow, esto está bien hecho, esto lo están haciendo bien, aquí se logra algo? Mira, hay varios. Hoy día, cuando nosotros partimos hace 13 años con esto, era muy poco y eran los programas que traíamos nosotros. O sea, era básicamente Familia Unida, PMTO, ICPS, que son programas muy sólidos y que llevan décadas. Pero son siglas inescrutables para la gente. ¿Qué son concretamente? Hoy día, por ejemplo, Familia Unida son programas de apoyo a la parentalidad que opera hasta desde básicamente la preadolescencia hasta la adolescencia de los niños, para la prevención de consumos problemáticos de alcohol y droga, la sexualidad responsable o, por ejemplo, la educación sexual, para evitar los riesgos en la etapa de crecimiento y desarrollo del niño. Pero piensa solamente una cosa, son programas que se anticipan a las conductas. Es preventivos. Preventivos, sí, pero te enfocas en los factores de riesgo y ves los resultados 2 o 3 años después. Entonces son muy significativos porque permiten a los padres, en el momento en que tienen influencia con sus hijos, poder crear factores protectores. Entonces Familia Unida hace eso, también lo hace PMTO, pero en una etapa más temprana de los niños. ¿Qué significa PMTO? En la versión castellana hemos llamado parentalidad que motiva con ternura y optimismo. Adaptaron la sigla gringa. Aprobaron la sigla, claro, porque nadie entendía la sigla gringa. Entonces hablamos con los creadores del programa y les encantó, porque eso resume lo que es PMTO. Tiene palabras que tocan, que son más sensibles. Bueno, hubo un caso que tiene que ver, todo que ver con prevención. ¿Qué hay tras la banda que asesinó a este ciudadano francés en Chicureo, mayoritariamente integrada por jóvenes menores de edad? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué refleja? ¿Qué nos está indicando? Hay varios elementos, pero el primero es que estamos llegando demasiado tarde. O sea, que acá hay que llegar antes. Claro. ¿Y llegar antes qué significa? Significa no llegar con los programas a los 14, 15, 16, 17 años. O sea, cuando tú te encuentras con cómo está desplegada la oferta pública se concentra desde los 14 años en adelante. Hay que estar antes. Tú tienes que... y tú lo vas a entender perfectamente. Cuando uno es papá, con los niños uno puede trabajar, instalar elementos protectores hasta los 13 o los 14 años. Hasta esa edad te hacen caso, incluso un poquito antes ya te dejan de hacer caso. Pero los niños físicamente están preparándose para la adolescencia, y en la adolescencia ellos tienen que interactuar con sus pares. Y para eso, incluso, su nivel de captación, su nivel de atención a las voces de los padres disminuye. Porque esa es evidencia. Biológicamente están preparándose para salir a... Entonces tú tienes un tiempo muy corto para crear un vínculo protector con tus hijos, que va desde que nace hasta los 13, los 14 años. ¿Y qué pasa cuando no hay padres? Cuando es todavía peor. Entre las 0 y los 13 han pasado de una familia de protección a otra, han estado en el sistema de protección del Estado, que sabemos cómo funciona. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí
el desafío es poder encontrar un cuidador, es poder encontrar una figura significativa. Y por eso es que es tan relevante lo que tú estás diciendo. O sea, si nosotros creemos que la solución es la institucionalización, para la mayor parte de los niños no lo es. Y ahí tenemos que desarrollar lo que ha dicho, por ejemplo, las Naciones Unidas. El año 2010, en la Asamblea de Naciones Unidas, se llegó al acuerdo de que la mejor forma para poder llevar a los niños a resguardar el derecho a vivir en familia y desarrollar sus habilidades socioemocionales es al interior de una familia, y en caso de los cuidados alternativos es una familia de acogida. Todos los gobiernos han recogido esa prioridad y han dicho, no, vamos a avanzar a darle solidez a las familias de acogida. Pero no ha pasado. No ha pasado y se ha iterado en el tamaño de las residencias. O sea, hemos pensado de residencias que eran gigantescas, residencias más especializadas, etc. Pero la solución de institucionalización debe ser la última ratio. Así también lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. ¿Por qué? Porque efectivamente es en el núcleo de la familia donde se crean los factores protectores necesarios. ¿Cómo son esas familias de acogida ideales? Porque bueno, no ha resultado, pero las que existen hoy día, ¿son ideales? No, hoy día las familias... Pensemos primero en la precariedad del sistema. Ya. O sea, el acogimiento familiar recibe una subvención en su conjunto de alrededor de 500.000 pesos por niño. Por mes. Por mes. A diferencia del 1.300.000 que se recibe en una residencia por un niño, y a diferencia de los casi 4 millones que le cuesta al Estado en un centro de atención directa mensual. O sea, y de los 400 y tantos mil pesos que llega por una familia en acogimiento familiar, solo 90.000 pesos llegan a la familia. Por lo tanto, si una familia necesita un seguro de salud... ¿Los 410.000 dónde se van? Son básicamente el seguimiento, el control, el proceso que tiene la burocracia en torno al... un organismo colaborador que está supervisando a la familia. Perfecto. Pero la familia al final llega con muy pocos recursos y tiene que sostener situaciones de salud que son complejas, tiene que sostener situaciones de educación, tiene que sostener situaciones de manejo familiar que requieren apoyo. Cuando tú miras, por ejemplo, la evidencia a nivel mundial, en Estados Unidos, los foster care tienen sistemas de apoyo a la parentalidad, programas como el PMTO se utilizan para apoyar a esas familias, programas como el KIP, el FER, que son programas que están especializados en trabajar con las familias de acogida, pero adicionalmente reciben una subvención equivalente a la que recibirían en una residencia, y adicionalmente se establecen seguros de salud, se establecen seguros de educación, y incluso cuando estamos hablando de familias de acogida para mayores niveles de riesgo, por ejemplo, niñas que están en explotación sexual comercial infantil, que no pueden estar en una residencia, porque se genera un contagio del resto de las niñas respecto de ese delito, que al final la residencia termina vulnerando mucho más a las niñas que están bajo esa condición. Y se requiere tratamiento de trauma complejo, se requiere el acompañamiento especializado de una familia. En Bélgica, en Francia, existen familias de acogida profesionales para esos casos. Eso te iba a preguntar. Se contrata psicólogos, trabajadores sociales que son pareja, y se les pone en coordinación con equipos clínicos para trabajar con las niñas y los niños de mayor riesgo. Ahí debería ser claro los niños que tienen algún diagnóstico de salud mental severo. Exacto. Porque ese es el gran tema. Exacto. ¿No? Entonces lo que sucede es que al tener seguros de salud, tienen todas las prestaciones necesarias para poder ayudar a los niños. Hoy día los niños que están, por ejemplo, en una residencia no cuentan con especialistas, no cuentan con atención clínica prioritaria. Muchas veces la salud mental, no hay psiquiatra de infanto juvenil. Hoy día en el sistema de protección y en el sector público en general, para psiquiatras infanto juvenil hay un déficit de 800 psiquiatras infanto juvenil. Entonces, ya que estás dando cifras, a mí me interesa saber cuántas familias de acogida existen hoy en Chile. ¿Sabes tú el dato? Sí, hoy día se invirtió la cifra porque son alrededor de 14.000 niños los que están en separación de cuidados parentales. ¿Ya? Y hoy día son alrededor de 5.500 los que están en residencia, y son poco más de 6.000 y algo los que están en familias de acogida. ¿Cuántos niños puede tener cada familia de acogida?
bajo su cuidado? En general, el proceso, no es, salvo cuando son hermanos, pueden ser 2 hermanos que estén bajo una familia de acogida, pero en general es uno. No más de uno. No es recomendable más de uno, a menos que sean hermanos y se trate de evitar el fraccionamiento del periodo en que van a estar bajo cuidado temporal. Perfecto. Recuerda siempre que la familia de acogida es temporal. Es un dispositivo que tiene que generar espacios de revinculación con la familia de origen o eventualmente con la familia que va a ser la familia de adopción. Claro. Entonces, pero ¿Y claro, eso funciona? Eso a mí me merece duda en el sentido de, ya, por ejemplo, una familia de acogida súper buena que tiene a un niño durante 2 años o 3, son más o menos esos plazos, ¿no? 2 o 3 años, ¿no? Lo que pasa es que la norma dice que podría ser de 6 hasta 18 meses, o de 6 meses hasta 18 meses. Pero hay veces en que te encuentras que hay familias que han tenido niños 3 años. Entonces, yo conozco esos casos. Sí, pues, entonces estos son dispositivos temporales y muchas veces esas familias necesitan o quieren adoptar al niño después de 3, 4 años. Entonces, claro, ahí la salida es una salida judicial donde se vea el bien superior del niño, que es garante, en el fondo, claro, en toda la protección que tiene la niñez, y por lo tanto los jueces pueden determinar una adopción, pero no es el mecanismo para hacer un fast track a la adopción. Son casos muy particulares, y el legislador ha previsto que cuando se dan estos plazos alargados, se recurra también a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, también la ley de garantía. O sea, hay que pensar en la lógica del bien superior del niño. Oye, un tema que todo el mundo está comentando hoy día, todo el mundo más o menos informado, es la serie Adolescencia de Netflix. ¿La viste? No, todavía no la he visto. Pero tienes que verla. Ahí es clave, porque de verdad entiendo yo que Gran Bretaña es uno de los países que tiene más bajo la edad de responsabilidad social adolescente. Sí, es muy duro. A los 10 años un niño puede ser responsable. Ha recibido muchas críticas precisamente desde el mismo Reino Unido. Pero ahora yo leí que la van a dar como material pedagógico en las escuelas y la van a analizar en conjunto. No me refiero a la serie. La disposición legal de los 10 años. De la edad de imputación penal de los 10 años. La Universidad de Edimburgo tiene un estudio precioso de la Susan McBee, que sigue a 4.300 niños desde los 12 años hasta los 35 años. Y lo que demuestra es que en la medida que los niños interactúan más tempranamente con el sistema de justicia, desarrollan más probablemente trayectorias criminales. Y muestra entonces, ¿por qué? Porque los niños se desvinculan de su colegio, se desvinculan de su entorno, se desvinculan de su familia, porque van al sistema de justicia. Y por lo tanto, eso genera etiquetamiento, los niños se sienten en la mentalidad criminal, genera falta de oportunidades, genera disociación, genera falta de empatía, y todo eso va conduciendo a construir personalidades criminales prolíficas. Eso demostró el estudio de Susan McBee, estudio longitudinal, 4.300 niños, más de 20 años, y es la evidencia más sólida que hay para demostrar que el contacto temprano con el sistema de justicia para los niños profundiza las trayectorias delictivas de los niños. Por eso que hay que ser muy cuidadosos y hay que mirar la evidencia internacional. La Universidad de Chicago también en los años 60 también hizo un estudio respecto de esto y llegó a las mismas conclusiones del efecto del etiquetamiento, porque en la edad que están los niños formando su desarrollo personal, este tipo de variables son las que afectan más fuertemente el desarrollo hacia la vida adulta. Bueno, justamente lo que plantea la serie Adolescencia es cómo los adultos no entienden nada de lo que están haciendo los niños en su pieza, en su computador, en su tablet, en su colegio. Los padres no entienden hoy día nada, lo que agrava lo que siempre fue difícil. O sea, aparte de la comunicación, que es muy... Hoy día no nos damos cuenta de que los factores de riesgo están mucho más presentes, son transversalizados. Los papás no tenemos todas las herramientas. ¿Cómo hablamos con los papás, por ejemplo, del riesgo de la marihuana? Si culturalmente se instala de que no, que hay menor riesgo, las élites discuten para regularla, como que poco importa lo que va a pasar con los niños. O sea, si uno mira donde se ha liberado la cannabis, por ejemplo en Uruguay, en Colorado, etcétera,
lo que ha aumentado sostenidamente el consumo infantil. También cerca de un 75% de los que antes compraban en el mercado negro siguen comprando en el mercado negro, y además ha aumentado la oferta del Estado. Entonces, claro, el costo al final de esta discusión de la élite respecto de la libertad, respecto del autocultivo, etcétera, etcétera, lo terminan pagando los niños. Bueno, todo lo terminan pagando los niños. Cuando tú andas en determinados sectores, y uno podrá tener la posición que quiera cuando adulto, todo lo que tú quieras, pero los cabros chicos, en su etapa de adolescencia, entre los 14 y los 22 años, si consumen marihuana, ya la evidencia ha sido sólida en demostrar que pueden perder hasta 8 puntos de coeficiente intelectual. Eso vuelve a reproducir la exclusión social. ¿Qué te diría la diputada Gasmuri? Probablemente ella va a pensar en la lógica de las personas adultas. Pero si ella nos dice, bueno, vamos a poner todas las herramientas para controlar que no lleguen los niños, yo le puedo decir, mire cómo entró la TUSI, mire cómo han entrado las drogas de diseño, mire cómo está hoy día golpeando el consumo, ni siquiera de droga ilícita, el acceso a la droga lícita. En Chile se venden 4 millones de cajas de benzodiazepina al año. 1 millón termina en el mercado informal. Gran parte de eso lo están accediendo los niños. Cuando tú miras a los niños que participan en los delitos de bandas organizadas, te encuentras con consumo de clonazepam y de benzodiazepina mezclada con alcohol y armas modificadas. Esa es letalidad segura. Tú cuando disparas un arma modificada no sabes para dónde va a salir la bala. No sabes. No hay racionalidad en el comportamiento del niño si mezcla clona con alcohol. El clona te baja. Pero ¿hay evidencia en eso? ¿Esos por chicos? Supuesto, ¿Sí? por supuesto. ¿Tú conoces a esos jóvenes? El 30% de los delitos que cometen los niños, los delitos graves contra las personas, la causa es la droga. Y en el 50% está presente. Es una correlación. Entonces, ¿cuál es el punto? Que te encuentras con que hoy día los chicos que están en las bandas, a diferencia de lo que era hace 5 o 10 años atrás, si es que habían bandas con niños, porque los roles que se le daban a los niños eran más periféricos, de sapo, de estar mirando, de estar observando. Hoy día son soldados, hoy día son zombies. Los zombies son niños que son remunerados con droga. Entonces, el problema es que te encuentras con esos niños que primero actúan bajo irracionalidad, que van con un clona mezclado con alcohol, se toman su taquito de alcohol con clona, por lo tanto el efecto que provoca el clona con alcohol es el mismo de la cocaína. Es paradójico, porque el clona solito te baja, pero el clona con alcohol te activa y te dura 15 a 20 minutos, entonces el cabro después tiene que volver a tomar clona con alcohol y se olvida de lo que pasó. Va con un arma, la dispara, mata a alguien, con efectos del clona con alcohol y se olvida lo que pasó, que es como salir después de esto riéndose y festejando lo que logró sin tener toda la culpa. Dos cosas que me surgen. ¿Es mucho más masculino este fenómeno o hay niñas también que cometen delitos? Mayoritariamente los delitos contra las personas son masculinos. O sea, el hurto simple, el hurto por sorpresa, el microtráfico, ahí participan portonazos y estos actos. Pero los portonazos, las encerronas, los secuestros, las extorsiones, es masculino. En una proporción de 90-10. Está más o menos claro eso. Sí, eso está. Y la moda está entre los 15 y los 17 años, eso es como lo más frecuente. Sin embargo, y esto ya con la entrada del crimen organizado a nivel internacional, hay una estrategia que tiene el crimen organizado, especialmente en los países de Latinoamérica, donde las legislaciones que existen están para proteger a la niña. Nos tocó verlo, yo soy parte de la Society for Prevention Research, que es una organización con sede en Washington y en otras partes de Estados Unidos, que nos reunimos todos los años a revisar programas preventivos basados en la evidencia. Y analizando el comportamiento del crimen organizado y la niñez, uno puede observar que hoy día lo tienen instalado como una estrategia. Involucrar a niños en acciones delictivas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países tiene sistemas penales diferenciados para los adultos y a los niños. Y prefieren empezar a reclutar a niños que son inimputables o que están protegidos por la ley penal adolescente. Y hacia ellos trasladan el costo punitivo de las acciones más violentas, sea que lo hayan cometido los niños o no. Porque también los cargan. Entonces,
pero en gran parte les pasan un fierro, les pasan drogas, etcétera, etcétera, y lo hacen participar. ¿Para qué? Para que después no se salgan de la banda. Claro. Entonces, son estrategias. Y son estrategias porque, en primer lugar, logran que sean inimputables. En segundo lugar, logran romper la cohesión social en los territorios donde operan. Porque ningún papá, ninguna mamá, ninguna abuelita va a cooperar con la autoridad si su nieto, su sobrino está participando en una banda porque sabe que lo va a pasar muy mal su nieto, su sobrino. Y por otro lado, cuando tú detienes a un niño, el Ministerio Público tiene tiempos súper acotados para realizar su investigación. Y muchas veces se archiva. Se archiva rápidamente porque levantar más pruebas o hacer algo especial es complejo porque requiere recursos. ¿Y cuál es la estrategia de esta industria satánica con las niñas? Bueno, con las niñas... ¿Cómo es el uso delictual que hacen? No, con las niñas lo más grave que nosotros conocemos y que de hecho nosotros, donde participa también el hogar, tenemos una plataforma que se llama Actuar es Urgente. Hay más de 6.000 niñas que son víctimas de explotación sexual comercial hoy día en Chile. Y esas ¿De niñas, edades? De todas. Lamentablemente hemos conocido, por ejemplo, cuando hicimos la comisión investigadora de esto al interior de recintos de protección del Estado, hubo casos de hasta guaguitas, de lactantes, en redes de explotación sexual, que se presentaron en la comisión que dirigió la diputada Maite Orsini. Pero lo más frecuente, estamos hablando entre los 14 y los 17 años, con harto foco en niñas dentro del sistema de protección. Ya, sí, nosotros lo hemos vivido, tú sabes. Sí, y quizá el elemento que fue catalizador, porque en los últimos 5 años ha crecido 2,4 veces la cantidad de denuncias por explotación sexual, en los últimos 5 años. Entonces uno se pregunta qué es lo diferente. Lo diferente es el ingreso de los grupos extorsivos a Chile. Hoy día en Chile tenemos más de 20 grupos extorsivos. El Tren de Aragua, los piratas que acaban de desarticular una célula importante, están los chonos, están en fin, los del Golfo. Son una veintena de grupos extorsivos que están operando y esos grupos extorsivos tienen distintas líneas de negocio. Primero, la extorsión pura y dura al comercio, ofrecerle seguridad o incendio, o quemarle la cuestión. Pero la segunda línea de negocio para ellos es la explotación sexual y la trata. ¿Por qué? Porque la explotación sexual y la trata tienen un mercado específico en los líderes del narcotráfico. Entonces, son simbióticos, son la rémora de los tiburones. Los grupos extorsivos trabajan con los narcos y a cambio venden, promocionan, generan servicios a través de la explotación sexual comercial infantil en las fiestas, en los parcelazos, donde llevan a las niñas, las explotan sexualmente, recaudan dinero del mismo grupo delictivo, etc. Eso ha hecho que vaya creciendo de manera significativa. Lamentablemente, solo 1 de cada 10 denuncias se acoge a trámite, y dentro de las que se acoge, 6 de cada 10 se archivan. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder configurar el delito. La economía procesal hace que a lo mejor formulen cargos por abuso sexual, etcétera, pero no por la asociación ilícita que conlleva la explotación sexual. Tremendo. Un último tema para cerrar, Marcelo, el tema de... Siempre se ha dicho que independiente de la calidad académica o de la calidad de la escuela es un espacio de protección. ¿Tú compartes ese juicio y qué valor le ves al tema de que haya escuelas de reingreso y aulas de reingreso, que es el trabajo que hace Hogar de Cristo a través de Fundación Súmate? A ver, yo creo que las categorizaciones buenas o malas son siempre malas. ¿Ya? Uno no puede generalizar. La escuela no siempre es un espacio de protección. Y uno lo ve... contracorriente. Sí, y uno lo ve en la evidencia internacional. Cuando una escuela que es excluyente, cuando una escuela que apunta al fracaso académico, cuando una escuela no está articulada con la comunidad, cuando una escuela es un ente absolutamente controlador y no tiene contexto cultural con los jóvenes, no resulta un espacio protector. Pero una escuela de reingreso.
La escuela de reingreso es distinto. Incluso las escuelas en general, ¿cuándo pueden ser un espacio protector? Primero, cuando tienen expectativas altas de sus niños, cuando crean vínculos. O sea, si yo en mi oferta académica no me vinculo con los alumnos y no tengo expectativas altas sobre ellos, probablemente los niños no se van a sentir orgullosos ni van a tener sentido de pertenencia. Yeah. El primer factor protector es el sentido de pertenencia. Yeah. El segundo elemento tiene que ser una escuela que esté articulada, que funcione con la familia y con la comunidad, porque los niños desarrollan trayectorias educacionales. La educación no se da solo en el aula. La educación se da en la familia, la educación se da en la comunidad, como aprende con los vecinos, con los amigos, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente también con la familia. El principal factor protector sigue siendo la familia y por lo tanto tiene que trabajar de manera asociada con la familia y con la comunidad. Y el tercer elemento es que tiene que trascender al aula a través de otras actividades que generen espacios de protección y espacios seguros, donde desarrolla la vida el adolescente o el niño. Por ejemplo, las actividades extracurriculares, los talleres, todos esos elementos contribuyen. Esa es la condición para que una escuela realmente sea un sistema protector. Sin eso, nos encontramos en el otro elemento. Escuelas que alejan a los niños, porque son escuelas controladoras, no conectan con su cultura, reproducen la exclusión social y el fracaso escolar, no trabajan con las familias. Y de esas escuelas... Por eso se requiere un dispositivo especial que son estas aulas de reingreso. No puede un niño uno pretender que vuelva a la misma escuela que lo expulsó. Exacto. Y por eso que te digo, en opinión categórica, ¿es la escuela siempre un espacio protector? No. Pero tienen que haber condiciones. Yeah. Y esas condiciones tienen que ver con esto de fomentar el sentido de pertenencia, o sea, crear vínculos, tener expectativas altas de los niños. Yo he visto colegios como Astoreca, por ejemplo. Yeah. Los colegios de Astoreca, en Renca, tienen un modelo de trabajo en torno al carácter, de las habilidades socioemocionales, pero que se caracteriza, al igual que los colegios Nocedal, que están allá en La Pintana y en Puente Alto, de tener expectativas altísimas de los niños. Altísimas. O sea, los niños entran y se asume que tienen el talento y tienen la capacidad para lograr lo mejor por ellos. Y eso es extraordinario. O sea, cuando nosotros entramos derrotados a un aula y decimos, no, si de estos cabros no vamos a sacar nada, eso es un fracaso absoluto. Entonces, por eso te digo, no da lo mismo una escuela que otra escuela. Y las escuelas de reingreso trabajan en la lógica de las escuelas que sí pueden ser un sistema de protección, porque van a buscar a la familia, van a trabajar con la comunidad, trabajan con la comunidad educativa, hacen inclusión y descubren talento, apoyan lo extracurricular. Entonces, creo que es súper importante entender esa distinción. Me parece súper interesante porque, claro, nos repetimos el karma positivo tratando de potenciar las nuestras, que son las escuelas de reingreso. Es verdad, porque el sistema educativo excluyente, estándar, como dices tú, marginador, el que es complicado es un cacho, chao, que así funciona la lógica. Por supuesto, no es esa la escuela protectora. Bueno, Marcelo, tengo un regalo, ha estado súper ilustrativo, inspirador y muy interesante todo lo que hemos conversado. A mí me ha gustado mucho nuestra conversación y ojalá a ti te guste este regalo. Es un regalo que hicimos para los 80 años que cumplimos el año pasado, en octubre de 2024. Recoge 80 avances para reducir la pobreza en Chile. Mira, qué interesante. Se divide en décadas a partir de 1944, cuando el padre Hurtado crea el Hogar de Cristo, y llega al año 24, al 2024. En una de las décadas hay una amiga tuya, la Mónica Geldre, muy reconocida, ella estaba muy contenta, porque hay muchos de esos avances que tienen que ver con la infancia, aunque sean declarativos, aunque sea adherir a una convención de los derechos del niño. Igual son cosas significativas. De todas maneras. El impacto que tienen en lo concreto no sé si es tanto, pero bueno, hay que seguir trabajando como lo haces tú. Hay que seguir, si es la gota en la piedra, y uno tarde o temprano va a lograr un mejor futuro para los niños. Y lo más importante, no hay que olvidar la lucha contra la pobreza. Chile ha hecho grandes avances en los últimos años contra la pobreza, y eso a veces hace que nos quedemos mirando para otro lado. Y hoy día hay muchos pobres, y los más pobres entre los pobres siguen siendo los niños. No podemos olvidarlo. Así es.
Ojalá lo leas, a ver si te sale una De columna todas sobre maneras, la que lo voy a arqueología, leer. reséñalo. De todas maneras. Sí, con Muchas mucho gracias. cariño. Bueno, y ahora vamos a hacer un corte, les voy a dejar con la preciosa Mara Jean-Pierre. Mara es uno de esos casos de niña talentosa que hay que estimular. Una chica, una migrante haitiana que lleva 1 año en Chile y que canta como los dioses. Veamos el video. ¿Y desde cuándo vives en Chile? Tengo 1 año aquí. Hablo español, más o menos. Entiendo, pero para responder, mira, pues, Y cuéntame cómo era tu país, cómo era el lugar donde vivías. hay muchas dificultades en mi país. Mi mamá tiene 7 años aquí. Después, ¿Te cuesta expresarlo porque te falta el idioma o te complica me el idioma? falta el idioma. Qué difícil. ¿Y te refuerzan el español? ¿Tienes clases de español? No, tengo español con mi celular. Me gusta cantar en Haití, en mi iglesia, cantar. Siempre cuando hay una actividad en la iglesia, tu vas toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science finie, éternelle loi, tu me suis entouré.